Hola, bienvenidos a esta revisión, donde vamos a sumergirnos en una investigación masiva. Hablamos de más de 67.1 millones de atenciones en salas de urgencias en México. Y la verdad, lo que revelan los datos sobre la primera línea de nuestro sistema de salud es súper sorprendente. A ver, muchas veces nuestras ideas sobre lo que pasa en un hospital están, digamos, un poco moldeadas por las series de televisión, ¿verdad? Pero los datos duros del Sistema Nacional de Información en Salud, mejor conocido como el SINAIS, nos pintan un panorama fascinante y honestamente muy distinto sobre la salud pública. Así que vamos a desentrañar toda esta información. Porque piénsenlo un segundo, ¿qué es lo que realmente lleva a las personas a urgencias? Es súper común esperar estas escenas dramáticas, ya saben, trauma de altísimo riesgo, accidentes horribles, situaciones extremas que son de vida o muerte. Hay esta tendencia a imaginar un caos incesante con sirenas sonando de fondo todo el tiempo. Pero, vaya sorpresa, la información epidemiológica nos muestra una realidad completamente diferente. La literatura médica y los registros nacionales nos dicen que el motor principal de estas visitas no es para nada el que todos tenemos en mente. De hecho, la vida real resulta ser muchísimo menos cinematográfica de lo que parece. Y los números son súper claros al respecto. Resulta que hasta un altísimo 72.5% de las visitas a urgencias son de hecho por problemas médicos no traumáticos. Esto tira por la borda ese clásico mito de la tele de los accidentes interminables. O sea, estamos hablando de afecciones generales, esas crisis internas que tal vez no dejan marcas visibles, pero que hacen que miles de personas corran a buscar ayuda de inmediato. Cosas como un dolor abdominal agudo, problemas cardiovasculares o infecciones severas. El trauma, que es lo que abarca las lesiones y fracturas, ocupa apenas el 27.5% de los casos. Es un contraste brutal con lo que casi todos suponemos. Ahora, para entender verdaderamente la magnitud de todo esto, tenemos que anclarnos en un número que es, francamente, alucinante. Más de 67.1 millones. Así es, más de 67 millones de atenciones nacionales registradas por el SINAIS entre los años 2017 y 2025. Ojo, no estamos hablando de un pequeño estudio local con unas cuantas personas. Este es el reflejo total de todo un país enfrentando su día a día. Es una base de datos gigantesca, una cantidad de información que literalmente nos permite ver las tendencias más profundas de nuestro sistema a lo largo de casi toda una década. Y bueno, al observar la línea de tiempo, salta a la vista una disrupción masiva. Sí, adivinaron, la pandemia. Antes del COVID-19, el promedio nacional era de casi 8.7 millones de visitas al año, un flujo bastante constante y predecible. Pero en 2020, ¡pum!, un desplome drástico del 40.2%. Y aunque las cosas se han ido recuperando progresivamente, llegando a casi 8 millones en 2024, el volumen total sigue estando casi un 13% por debajo del promedio que teníamos antes de la crisis sanitaria. Básicamente, el sistema sufrió un choque histórico del cual, estadísticamente, todavía no logramos salir del todo. Estamos hablando de una pérdida de casi 9 millones de consultas durante la pandemia. Y esto, sin duda, forzó un cambio estructural y permanente en cómo la gente busca atención médica y en cómo accede al sistema. Piénsenlo, estas no fueron emergencias que simplemente desaparecieron por arte de magia. Fueron pacientes reales, que ya sea por el terror a contagiarse o porque los hospitales estaban a reventar, evitaron ir o simplemente no pudieron recibir la atención urgente que necesitaban. El impacto de ese tremendo vacío realmente transformó las reglas del juego y alteró la demanda para siempre. Entonces, si desglosamos exactamente qué es lo que está llenando los pasillos de los hospitales hoy en día, nos topamos con que las razones médicas generales dominan por completo, representando más del 58% de todas las atenciones. Es un volumen abrumador de enfermedades internas. Mientras tanto, el trauma, los accidentes y la violencia son una fracción sorprendentemente pequeña de la demanda total, con solo el 8.3%. De hecho, es súper fascinante ver cómo áreas como ginecología, obstetricia y pediatría manejan una carga de pacientes muchísimo mayor que los mismos accidentes. Esto redefine por completo el perfil del paciente típico de urgencias. Pero a ver, aunque el trauma es una porción menor del pastel, la realidad clínica de lo que entra por esas puertas es increíblemente compleja y delicada. No se dejen engañar por los porcentajes. Hablamos de tasas de mortalidad inmensas, que superan el 60% en casos de shock séptico, que es una condición donde verdaderamente cada minuto cuenta. Además, casi el 40% de los pacientes con diabetes tipo 1 terminarán en urgencias en algún momento, y hay un riesgo altísimo, del 61% de interacciones adversas por medicamentos en niños. Como ven, la gravedad absoluta de un paciente no siempre viene de un golpe visible. Toda esta complejidad se hace todavía más clara cuando cruzamos los riesgos con la demografía. Es como si existieran mundos totalmente distintos operando dentro del mismo hospital. Por un lado tenemos a los hombres jóvenes, digamos entre 20 y 59 años, que enfrentan lesiones traumáticas severas que les pueden cambiar la vida en un segundo, muchas veces ligadas al consumo de alcohol y a accidentes en las noches o en los fines de semana.
Y por el otro lado de la moneda están los adultos mayores, quienes se enfrentan a complicaciones sistémicas graves como episodios de delirio o un deterioro funcional rapidísimo. Y todo esto derivado simplemente de su propia fragilidad física. Y aquí les va un dato ambiental que es francamente alucinante. Los datos indican que los aumentos repentinos de temperatura impulsan de manera directa la demanda en urgencias. Estamos hablando de incrementos de hasta un 3.6% en las visitas solo por el calor. Es un dato muy revelador, ¿no creen? Nos demuestra cómo los factores del medio ambiente como las olas de calor y los cambios de clima tienen un impacto medible e inmediato en qué tan llenos están los hospitales. Esto le añade una capa enorme de imprevisibilidad al manejo de la salud pública, una que va mucho más allá de las típicas enfermedades crónicas o los choques de auto. Y bueno, todo este recorrido nos lleva al hallazgo más crucial de la investigación. Escuchen esto. Casi el 70% de todas las visitas en estos espacios se consideran urgencias no calificadas. Sí, 7 de cada 10. Esto pone bajo un reflector gigante una ineficiencia sistémica masiva. Para ponerlo en perspectiva, de esos más de 67 millones de atenciones que mencionamos, casi 46 millones y medio fueron de personas con condiciones médicas que francamente no necesitaban recursos hospitalarios inmediatos ni de alta especialidad. Y claro, esto satura el sistema de una forma profundísima y desgastante para todos. Pero, ¿qué significa exactamente este término médico? Una urgencia no calificada es básicamente una condición que no pone en riesgo inmediato ni la vida de la persona ni la función de sus órganos. O sea, estamos hablando de padecimientos comunes que un médico familiar o el centro de salud de la colonia podrían resolver perfectamente y sin mayor problema en una consulta de rutina. El simple hecho de que las grandes salas de emergencias estén a reventar con estos casos es una señal de alarma clarísima de que hay una deficiencia fundamental en cómo está diseñado el acceso a la atención médica de primer nivel en nuestro país. Esta tremenda ola de urgencias no calificadas nos cuenta una historia muy clara sobre la prevención en la salud pública. Cuando la atención primaria falla y no logra controlar a tiempo condiciones crónicas, como la diabetes, la hipertensión o el asma, la gente se ve inevitablemente acorralada y tiene que buscar ayuda durante una crisis en el hospital. Es una verdadera bola de nieve. Una descompensación severa que pudo haberse evitado con pastillas y chequeos en una clínica local, termina convirtiéndose en una carga pesadísima y súper costosa para los grandes hospitales, ya sea por abandono o por pura falta de recursos. Y la verdad, toda esta evidencia apunta a una conclusión innegable. Las salas de urgencias se han convertido, casi en silencio, en una enorme red de seguridad. Una red sobrecargada que intenta atrapar a todos los que caen por las grietas de un sistema fragmentado. Quienes no consiguen una cita rápida en su clínica familiar o quienes no tienen un seguimiento adecuado para sus enfermedades diarias, terminan tocando la puerta de urgencias. Básicamente buscan ese alivio que su primer contacto de salud, el sistema primario que debería protegerlos, simplemente no les pudo dar a tiempo. Así que todo esto nos deja con una reflexión importantísima sobre el futuro y la accesibilidad de la medicina para los millones de personas que hoy, tristemente, no tienen a dónde más ir. Porque si 7 de cada 10 visitas no son verdaderas situaciones de vida o muerte, fortalecer nuestras clínicas, la atención primaria y los servicios preventivos ya no es solo una idea bonita en la lista de pendientes, es literalmente la única forma de salvar el sistema en su totalidad. Y con esta gran pregunta sobre cómo reformar la base de nuestra salud pública, cerramos este recorrido por el verdadero pulso de las urgencias médicas.